Momento de avanzar esta mañana del 10 de junio en el debate, en el análisis, mirando el medio a largo plazo. Y esta mañana nos acompañan aquí en nuestra tertulia Juan Carlos García González, Dirección de Inversiones de Clientes de Banco Sabadell. Muy buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Gracias. Lo mismo de recibirle. Nos acompaña también Jaime Gea, Senior Sales Manager de Invesco. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Y nos acompaña también Mariano Arenilla, responsable de DWS Iberia. Bienvenido, Mariano. Muchas gracias, Eva. Bueno, para arrancar esta mesa, si os parece, siempre os pido esa fotografía para ver cuál es esa visión que tenéis ahora mismo del contexto del mercado. Mariano, ¿quiere empezar? Bueno, pues yo creo que tenemos todavía datos mixtos y cuando me refiero a datos mixtos me refiero sobre todo a la parte macro. Y la parte macro, que es la que están mirando los bancos centrales europeos, son los precios, la inflación por una parte, pero sobre todo también los precios de los salarios. Y los precios de los salarios, ya vimos el dato del viernes, que fue un poquito más fuerte de lo que se esperaba. Entonces, el tema de la bajada de tipos en Estados Unidos parece que se empieza ya a vislumbrar que ya no van a ser 3 recortes antes de final de año, sino que podrían ser 2, y luego también, bueno, pues la posibilidad incluso que sea 1. Ese es un dato que tenemos que tener muy en cuenta en el desarrollo de las bolsas. Y por la parte de la zona euro vimos bajada de tipos. Esa bajada de tipos, lógicamente, es positiva de cara a las economías, porque lo que hace es reducir el coste de financiación y aquellas empresas que están más apalancadas pues tienen un poquito de desahogo. Dicho esto, tampoco tenemos en Europa unos precios salariales que estén cayendo, sino que están bastante todavía tensionados por encima del 5%. Y por eso el tema de posibles futuras bajadas de tipos de interés está más en cuestión. En ningún caso lo veríamos ya ni en Estados Unidos ni en Europa antes del verano, y después del verano vamos a ver los datos de agosto, cómo salen, y vamos a seguir monitorizando bastante bien. Juan Carlos. Pues lo cierto es que, por intentar añadir algo, porque coincidimos bastante con lo que comenta nuestro compañero, pero sí que es verdad que tenemos cierta complacencia en el sentido de que el mercado estaba poniendo en precio una serie de elementos que parecía complicado que fuéramos a conseguir, este soft landing. Parecía que la economía de Estados Unidos estaba muy resiliente. Estos datos mixtos precisamente nos están llevando a cierto enfriamiento, pero sin acabar de romper esos fundamentales que están manteniendo el mercado. Por tanto, vemos ese enfriamiento o esa pérdida de algunos niveles que podían preocupar a los bancos centrales, pero nos parece que está dentro de unos rangos que pueden ser positivos para el mercado, y ahí es donde nos estamos enfocando. Jaime. Bueno, pues por nuestro lado un poco viendo que ese proceso de desinflación se está dando quizás más en Europa que en Estados Unidos, que la inflación pues está más pegajosa, pero teniendo claro que también tiene esa tendencia hacia la desinflación. Lo ha mencionado Mariano, el tema de los salarios es una variable que pues van a manejar los bancos centrales y tienen que seguirla muy de cerca porque están en niveles ciertamente altos. Pero nosotros creemos que, bueno, que ya esa senda de recortes de tipos ya ha empezado. Probablemente en Europa podamos ver 1 o 2 recortes más de aquí a lo que queda de año. Y nosotros pensamos que la FED sí que bueno, pues va a mover ficha este año, ¿no? Creemos que bueno, pues que esa tendencia a la desinflación se está dando y que creemos que sí que moverá ficha, bueno, pues este año. En esa fotografía que habéis puesto sobre la mesa y partiendo, ¿no?, de lo último que estáis diciendo al final, con el protagonismo de los bancos centrales, decías ahora mismo, ¿no, Jaime? Sí esperamos que mueva varias fichas más el BCE este año, sí esperamos, bueno, un calendario diferente, pero llegará por parte de Powell. Después de escuchar la semana pasada un discurso más hawkish de lo que es la medida que acompañaba al Banco Central Europeo, no sé cómo se dibuja el escenario para esa eurozona, viendo además esa divergencia que va a haber en la política con respecto a la FED, y en un momento en el que además hemos visto como, bueno, las presiones en los salarios están y, bueno, no todo está tan atado. Jaime, ¿quieres? Bueno, nosotros pensamos que ya Europa ha iniciado ese movimiento de recorte de tipos, puesto que, bueno, pues los datos acompañaban, los datos de inflación estaban cerca del objetivo del 2%, pero la desaceleración económica ha sido mayor en Europa que en Estados Unidos. Nosotros pensamos que van a seguir monitorizando estos datos muy de cerca, los datos de inflación, las expectativas de inflación y esa tendencia de desinflación.
Y luego pensamos que, bueno, pues que la siguiente variable a tener en cuenta por parte de los bancos centrales va a ser los salarios, ¿no? Que todavía pues, están creciendo en torno al 4%, pero insisto en el que al final ya están en una senda de recortes de tipos y bueno, y pensamos que pues, de cara a este año sí que podemos ver pues, en Europa uno o dos movimientos más, y en Estados Unidos pues que empiecen también a mover ficha de cara más hacia el cuarto trimestre de este segundo semestre. Juan Carlos, ¿cómo veis que se vayan a mover? Pues es cierto que el mensaje de Lagarde realmente fue algo más hawkish de lo que se esperaba, fue algo más agresivo. También pensamos que no podía ser de otra forma. Al final, bien es cierto que tenemos la inflación bastante controlada, también es cierto que parece que habríamos dejado lo peor atrás y empezamos a ver pues, cierta recuperación de la economía, especialmente Alemania, que había sufrido más, pero justo el último dato de inflación en Europa, justo antes de la reunión, pues no fue quizá el que se esperaba. Hubo de nuevo revisión de las perspectivas, tanto de crecimiento como de inflación, por parte del BCE. Estas han sido un poquito más duras en cuanto a inflación y mejores en crecimiento, por tanto. Así que nos parece que el mensaje fue el que tenía que ser, no podía ser demasiado complaciente con el mercado. Han sido valientes, han tomado riesgos, han hecho ese movimiento inusual de bajar tipos antes que la Reserva Federal, y yo creo que ahora tienen que estar muy pendientes de todos estos datos. Tenemos todo el verano por delante hasta las reuniones que llegarán en septiembre, noviembre, etcétera, FED, pero yo creo que un poco el resumen es que el mensaje es el que tenía que ser, no pueden ser demasiado complacientes, veremos más bajadas, ya han sido lo suficientemente valientes, y el argumentario nos parece que se sostiene bastante para que podamos ver una, quizá otra bajada más, es decir, 2 o 3 bajadas en lo que va de año. El mercado esperaba casi 3, después del discurso se ha quedado en 2 y ahí estaremos, entre 2 o 3 bajadas en Europa este año. Un momento, antes de pasar, sí. Mariano, decías, ha sido valiente. ¿Ha sido presa de sus palabras el BCE? Tal vez si no lo hubiera telegrafiado tanto, hubiera esperado. Esto no lo puedo saber, pero mi opinión personal es que yo creo que no habrían hecho esta bajada, porque no suelen ser muy explícitos en sus comunicaciones, no suelen hacer mucho forward guiding muy concreto de lo que van a hacer, en qué timing. Para una vez que lo hacen, yo creo que estos últimos datos de inflación, esa mejora del crecimiento, el hecho de que Estados Unidos parece que va retrocediendo cada vez más en cuanto a las bajadas, yo creo que sí, que han sido un poco presas. Es una opinión, pero creo que sí. Que si hubiesen podido esperarse, pero decepcionar al mercado en este momento yo creo que habría sido mucho más peligroso que no dar el paso y ser valientes. Mariano. A mí me ha gustado mucho que el Banco Central Europeo, bueno, pues una de las pocas veces que ha podido tener la oportunidad de mostrarse independiente de los movimientos de Estados Unidos, es también coger un poco de peso como Banco Central, que siempre ha ido como a remolque, y ahora ya por primera vez presa una de sus palabras. Lo cierto es que la economía europea no crece a los ritmos que crece la economía americana. El déficit fiscal en Estados Unidos dobla el déficit fiscal de la zona euro. Por lo tanto, yo creo que tenemos una situación mucho más favorable para poder bajar tipos que en Estados Unidos, toda vez que también tenemos una guerra que está mucho más cercana a nosotros. Por lo tanto, bueno, es un movimiento que ha sido muy transparente por parte del Banco Central Europeo, que ha sido muy radiado, y ahora no indica esto a que tenga que haber bajadas de tipos de interés en las próximas reuniones del BCE, sino que, como dice el Banco Central Europeo, vamos a ver cómo se gestionan los datos, pero ya yo creo que va a ser un buen acicate para el tema de la confianza en la zona euro. Entonces, yo soy positivo, va a tener un efecto a lo mejor inmediato relativamente negativo para lo que es el cruce del euro contra el dólar, ¿no? Al final, el diferencial de tipos de interés se tiende a ampliar, ¿no? Porque si tú bajas tipos y Estados Unidos los mantiene, bueno, pues un depósito en Estados Unidos te paga mucho más que en Europa, y eso también se tiene que notar ciertamente en la divisa. También un poco los conflictos globales hacen que el dólar, que es activo refugio, pero en general yo estoy muy satisfecho con lo que ha hecho como europeo, estoy muy satisfecho con lo que ha hecho el Banco Central Europeo, y bueno, el que ya no tengamos que esperar y que en cada momento que haya que tomar una decisión no estemos a las expensas de lo que hace Estados Unidos, creo que nos va a dar a Europa un peso a nivel global en el tema de las divisas y un poco lo que es movimientos monetarios de independencia, que ya no es lo que se venía descontando en el pasado.
Sí, de hecho el BCE ha estado diciendo no somos el 13º distrito de la red. Jaime, asentías cuando decíamos lo de la valentía. Sí, pero porque también ya lo venían diciendo, ¿no? Que ellos tienen ese mandato independiente, que además pues, su objetivo es el 2%, la FED tiene aparte de ese objetivo de inflación también el pleno empleo, pero ellos se desligaban un poco del discurso, o sea, no se desligaban, pero que pues esa independencia, ¿no?, la dejaban clara y luego también hay que recordar que los tipos en Estados Unidos están al 5,25 o al 5 y en Europa pues están 100 puntos básicos por debajo del precio del dinero, quiero decir, con lo cual, bueno, pues y dado que esa desaceleración se ha dado, ha sido más fuerte en Europa y la restricción monetaria ha ajustado esa oferta y demanda, pues se veían pues con la capacidad de poder bajar tipos antes que la FED. Pasa que también es verdad que empezaron a subir tipos más tarde, ¿no? Entonces siempre se dice que bueno, pues que vamos un poco detrás de la Reserva Federal, pero yo también estoy Y en Estados Unidos yo creo que hay que tener en cuenta también que tenemos elecciones este año, ¿no? Entonces También. hay que ser relativamente cosmético. Exacto. Como Banco Central, la Reserva Federal. Yo creo que esta era una de las últimas oportunidades que podía tener antes de las elecciones de bajar los tipos de interés para mostrar esa independencia, ¿no?, de lo que va a ocurrir, porque claro, una bajada de tipos a la gente de repente puede pensar que se le llena el bolsillo, ¿no?, y que podría ser positivo y que el gobierno actual, entonces para intentar no influir, también tenemos que tener en cuenta que históricamente la Reserva Federal en años de elecciones ha intentado no tocar los tipos hacia abajo. Bueno, quedan varias reuniones por delante hasta el mes de diciembre o noviembre de las elecciones. También tenemos que tener en cuenta, bueno, pues que en verano vamos a ver datos muy importantes económicos, porque esas ayudas fiscales, ese 6,7% de déficit fiscal que tiene Estados Unidos, lógicamente cuando empieza el gobierno americano a levantar el pie del acelerador, a meter menos dinero en el sistema, menos ayudas, el crecimiento se va a ver lastrado y eso podría ayudar a la Reserva Federal a poder tomar la decisión de recortar tipos. Si es antes o después de las elecciones, yo creo que va a ser más bien después de las elecciones, pero que va a haber recortes probablemente este año, uno por lo menos o dos, tendríamos que tenerlo en cuenta. No sé si antes o después de las elecciones, por este histórico que llevamos de no mover tipos, pero ahí va a estar, ¿eh? Más allá de lo que es ese histórico, ese efecto maquillaje, ¿no?, de cómo también la independencia de la Reserva Federal con respecto al gobierno para no interferir, a partir de los últimos datos que hemos tenido esta semana, por cierto, vamos a tener inflación, que no es el PCE, pero bueno, es la inflación, que para el caso, después de haber conocido el dato de informe de empleo, en esa lectura de cuál es la situación de la economía americana, realmente, ¿hasta cuánto se sostiene ese mensaje de hasta cuánto se necesitan recortes de tipos o cuál es la verdadera situación de ese mensaje que tiene que defender, con el que tiene que mirar Powell? Juan Carlos. Yo creo que en cierta medida se está empezando a allanar bastante el terreno, la economía está allanando bastante el terreno para que realmente se lleguen a producir estas bajadas de tipos. Al final sí que es verdad que los datos de nóminas quizá han salido un poco elevados, sí que es verdad que puedes tener algún dato que quizá no está en el rango que gustaría, pero vemos caer el ISM, vemos cómo el desempleo sigue creciendo, vemos cómo crecen las peticiones de subsidios, vemos cómo el PCE al menos sale en línea, el dato de inflación, al menos el último, bueno, pues no estuvo mal si comparas con la senda que lleva anteriormente y estamos viendo una desaceleración en la economía que poco a poco está poniendo las bases para que realmente se pueda producir una bajada de tipos. Sí que es verdad que el timing es una cosa y al final hablamos de dos meses, hay reunión en septiembre y en noviembre. Acertar el mes yo creo que quizás no es ni lo más importante, pero sí que es verdad que me parece que cada vez se está poniendo un poquito más sencillo, se está allanando más el terreno, la economía muestra ciertas debilidades, es cierto que está aguantando, resiliendo muy bien, también es verdad que hay mucho impulso fiscal, también es verdad que es un año electoral, digamos que hay cierta intención o ciertas ganas de que las cosas salgan bien, de que el electorado esté contento, quizá por eso, y esto ya es política ficción, quizá por eso, ante un Trump que se muestra agresivo con la Reserva Federal, quizá la Reserva Federal se muestre inclinada, y yo digo que es política ficción, se muestre inclinada a complacer a un mercado, complacer a unos electores antes de las elecciones. Por eso empezamos a ver quizá con un poquito más de probabilidad que podamos tener bajadas en septiembre. Jaime, desde Invesco.
Bueno, ya lo he comentado anteriormente. Nosotros pensamos que a pesar de esa resiliencia, ¿no?, de la economía americana, bueno, y de que los datos de inflación pues, son más pegajosos de lo que ellos quieren, pues al final la tendencia está ahí, ¿no?, de la desinflación, y luego que el mensaje de la FED fue claro, ¿no?, y es que el ciclo máximo de subidas, ya el pico ya se ha alcanzado. Y de ahí pues habrá un punto de inflexión. Lo has mencionado, Juan Carlos, hay ganas de hacer las cosas bien y pues, de que hacer un recorte de tipos y bueno, pues al final los datos de los salarios también pues yo creo que es la clave, ¿no? Aquí ver que los salarios, la tendencia de los precios de los salarios pues se suaviza, porque la realidad es que, bueno, pues que la economía pues por ese lado está bastante fuerte, pero nosotros pensamos que sí que va a haber un movimiento de aquí a final de año, al menos uno. Antes de hablar de estrategia, Mariano. Sí, yo creo que la economía americana la están gestionando muy bien. O sea, desde la salida del COVID ha habido una monitorización muy fuerte de lo que es datos de empleo, datos de inflación. Tenemos una tasa del 4%, eso prácticamente en Estados Unidos es pleno empleo, pero sí que pensamos que vamos a tener que ver cierta ralentización de la economía, aunque sea en términos interanuales, ¿no? En términos interanuales, si tú mantienes un nivel de ayudas similar o un poquito más bajo, ya lo vas a ir notando en el crecimiento. Por lo tanto, yo creo que no esperando que veamos bajadas de tipos de interés hasta los niveles del 1%, 1,5%, 2%, sí que pensamos que tiene que haber cierta normalización. Unas políticas tan restrictivas como las actuales tampoco las puedes mantener durante muchísimo tiempo. Y en ese aspecto yo creo que los datos macro van a ir ayudando. Están tardando un poquito más en llegar de lo que nosotros esperábamos en un principio, porque recordemos que había la decisión de un hard landing, ¿no? Un aterrizaje duro, luego estamos hablando de aterrizaje suave y ahora no estamos hablando ni siquiera de aterrizaje, con lo cual para mí me parece una muy buena gestión de la economía americana. También hay que tener en cuenta cuáles son los vientos de cola, ¿no? Tenemos pues una economía que prácticamente es la todopoderosa en todos los temas que estamos viendo ahora de inteligencia artificial, de automatización, y todo eso va a seguir impulsando también a la economía, ¿no? Al final se habla que determinadas compañías pueden ser incluso más relevantes que los gobiernos a la hora de ver que, bueno, pues sus tasas de crecimiento, sus tasas de resultados, y en ese aspecto, bueno, pues la economía americana va bastante bien. Por tanto, vemos una ralentización, esa ralentización permitirá racionalizar y normalizar los tipos de interés, pero no pensamos que vamos a ver tipos por debajo del 3,5 en un futuro previsible, porque la inflación sigue estando alta, pero eso es una situación en la cual, bueno, es una situación muy buena de la economía, unos crecimientos por encima del 2%, una inflación que está cayendo, en fin, a mí me parece que el entorno de Estados Unidos es favorable. Ahora, cuánto está en precio en los activos y cuánto no, eso ya es otro tema. Por entrar ya más de lleno en la estrategia, estáis hablando, bueno, parece esos tipos altos largo tiempo se van a quedar. Jaime, si te parece ese momento de la renta fija y estrategia, ¿cómo se va dibujando? Bueno, pues nosotros, para este entorno, nosotros pensamos, o sea, un poco ya hemos visto ese recorte, pero bueno, que era de esperar, estaba más que descontado, ¿no? Por lo que hemos dicho, pues los datos en Europa acompañaban para ese recorte. Nuestro posicionamiento realmente no ha cambiado. O sea, nosotros seguimos pensando que para este entorno preferimos estar en renta fija más que en renta variable. Las valoraciones en renta variable pensamos que, bueno, pues que están muy ajustadas, con lo cual, bueno, pues el ratio rentabilidad-riesgo a medio y largo plazo en renta fija nos gusta más por carry, básicamente tienes un income, un cupón muy interesante en la renta fija, y luego por el tema de apreciación del capital, pues tenemos una posible apreciación muy fuerte de la renta fija por esas posibles bajadas de tipos de interés, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya solo por sentarte en la renta fija ya tienes una buena rentabilidad, con lo cual, bueno, si esperas que ocurra
si no está contemplado un evento, bueno, si vemos algún evento de cola, algo inesperado, algún factor exógeno en el mercado, que pueda hacer que corrija las bolsas, pues el tener duración también te va a funcionar, ¿no? Te va a funcionar como una cobertura, te va a reducir la volatilidad de tu cartera, y yo creo que no hay que tener miedo a día de hoy a cómo están los niveles de tipos y los tipos nominales donde están, a ir asumiendo duraciones más largas, ¿no? Al final la duración, el componente de la duración tiene una parte que es la convexidad que beneficia a los plazos más largos, y a día de hoy la simetría es brutal. Es decir, es complicado ver el Treasury en el 5%. Nosotros pensamos que sí, con los mensajes que estamos, pues que estamos viendo de la Fed y el mercado que tiene ganas de ver los tipos pues más abajo. Pues nosotros pensamos que es una apuesta muy interesante la renta fija y asumir más duración. Juan Carlos, desde Sabadell. Nosotros, la verdad es que nos encontramos muy cómodos ahora en el mundo de la renta fija. Nos está ofreciendo oportunidades que hace mucho tiempo que no teníamos. Tenemos varias formas de cubrirlos, no solo con la duración, sino que también tenemos todavía muchas oportunidades en el mundo de los monetarios, que me parece que está bien pagado, prácticamente no tiene riesgo. En renta fija, lo que nos interesa o lo que nos gusta más en este momento es estar en calidad. Nos parece que si te vas a menor calidad y sobre todo si le pones un poquito más de duración, es cierto que lo está haciendo bien. También es verdad que los spreads, esas primas que te están pagando por ese extra de riesgo, prácticamente están en mínimos de los últimos 2 años, y de esos 2 años estaríamos en niveles prácticamente de mínimos históricos. No nos parece que esté lo suficiente bien pagado ese riesgo, por mucho que lo esté haciendo bien. Por tanto, en calidad, ya sea gobiernos o ya sea corporativo, creemos que tenemos muy buenas oportunidades, y la duración es cierto que puede tardar un poquito en hacer efecto, o puede tardar un poquito en pagar lo que nos parece que nos tiene que pagar, pero también es verdad que algo de duración tenemos que tener, y al final estamos cómodos, tenemos los mejores cupones de los últimos 10 o 15 años, los fundamentales son es cierto que la economía en Estados Unidos resiste bien, pero también es verdad que hay una desaceleración, ha pasado un poquito desapercibido este primer dato del PIB anualizado. Se esperaban crecimientos por encima del 2, el dato preliminar daba un 1,6 anualizado, ahora te da un 1,3, probablemente se arregle un poco durante el año, pero esos fundamentales de menor crecimiento, de una inflación más controlada y con un poco de suerte que seguirá una senda bajista, y esos tipos que tienen que ir reduciéndose, pues nos parece que el carry es bueno y los fundamentales también. Por tanto, muy cómodos con el mundo de la renta fija, y es donde creemos que tenemos las mejores oportunidades y desde luego las más eficientes. Mariano. Sí, yo creo que la renta fija, dentro de lo que es el perfil del inversor español, que siempre hablamos que estaría en la zona de conservador, riesgo moderado, antiguamente me refiero a hace 2 años, estábamos pagando por la renta fija, y hoy la renta fija nos paga. ¿Qué ha ocurrido? Pues que todas estas dudas de posibles bajadas de tipos de interés, que si sí, que si no, que si 1/4, que si 2/4, que si 6 bajadas, al final todo ese sistema de para arriba, para abajo se está trasladando al mundo de la renta fija. Exacto. ¿No? Hay una volatilidad en el mundo de la renta fija que en la renta variable no la tienes. La renta variable está como un plato, ¿no? Estamos con una volatilidad del VIX del 12, y sin embargo el índice que llaman, ¿no?, un poco de la volatilidad de los bonos es el que más se está moviendo. ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos a ver, si yo soy un inversor y me tengo que posicionar dentro de todo lo que es la curva de tipos de interés, nos vamos desde el 0 años hasta los 30 años. Cuanto más largo plazo, más incertidumbre, la curva tiende a moverse más, tanto para arriba como para abajo. Si tú esperas bajadas de tipos, lo lógico sería posicionarte en la parte larga de la curva. Pero ¿qué ocurre? Que es que vamos un pasito atrás, un pasito adelante, un pasito atrás. Entonces, yo creo que esa volatilidad que nos da la renta fija, cuanto más corto plazo, la vas eliminando. Vamos a posicionarnos entonces, porque además la curva, entre comillas, esa convexidad te beneficia si tienes una curva con pendiente, pero si tienes una curva plana donde los tipos a corto son muy parecidos a los tipos a largo, no te están pagando ese riesgo que estás asumiendo. Por lo tanto, sí, habrá que coger duración, pero no tengamos prisa, porque es que el fondo monetario, el fondo de corto plazo, nos está valiendo, y eso es lo que estamos notando todas las gestoras. Yo, por lo menos, en DWS lo que veo
ves que entra mucho dinero en el corto plazo, porque la gente tiene esa seguridad, y sin embargo, la renta fija a largo plazo os ha mantenido a niveles de cero con esos cupones tan atractivos, o sea, que has de alguna manera neteado lo que te paga el cupón de la emisión que tienes con el movimiento al alza de los tipos de interés que te ha venido en contra del precio. Por tanto, en renta fija sí hay que tenerlo, unos retornos muy interesantes que van a complementar esa pata de renta variable y que hay que tener un porcentaje amplio, pero estaríamos hablando de renta fija a corto plazo. Calidad o no calidad, el crédito nos gusta, pero el crédito investment grade tiene los niveles de diferencial respecto de los bonos de gobierno más estrechos de los últimos 5 años. ¿Vale? O sea, ahora mismo, ¿qué escenario tendría que haber para poder ver que ese diferencial, ese exceso que tienes que pagar como empresa a tus inversores porque le estás dando más riesgo que el gobierno, cuánto más se puede estrechar? Porque si no te compensa, lo que tienes que estar es en gobiernos. Exacto. Entonces, renta fija de gobiernos, baja duración, pues en torno a los 2 años, yo creo que sería un punto bastante atractivo, me parece adecuado para este momento, pero siempre además teniendo en cuenta que el siguiente movimiento que hagamos en esta cartera de renta fija será coger duración, pero sin prisa, porque hay dudas sobre el tema de la inflación y bajadas de tipos. Yo me gustaría añadir que en la parte de crédito, efectivamente, claro, si tú comparas hoy los spreads yields de crédito con respecto a un 2020, por ejemplo, hoy 2/3 de la yield del crédito vienen por la duración, no por la subida de tipos de interés. Y de hecho eso es un poco lo que estamos viendo en high yield, ¿no? High yield sigue siendo atractivo a pesar de cómo están los spreads, porque tienes hoy los spreads están parecidos pues a como estuvieron en la pandemia, ¿no? En niveles de creo que los mínimos de la pandemia fueron 285 y estamos en torno a los 300 y pico, pero en esos momentos la TIR no llegaba al 3% y tenemos una TIR del 6,5%. Con lo cual, hoy no necesita, o sea, los diferenciales los podemos seguir viendo a la baja siempre y cuando los beneficios empresariales y la macro pues, sea positiva, porque va a apoyar esos fundamentales. Pero claro, tomar posiciones aquí, tomar riesgo en estos niveles, la parte de crédito, hay que ser muy cauto, porque al final es que en la calidad te están pagando tires muy atractivas, con lo cual, bueno, pues incluso en el gobierno, con lo cual no necesitas asumir ese riesgo, porque esas 2/3 partes de la yield vienen precisamente por los tipos de interés. Con lo cual, bueno, pues nosotros también estamos un poco más prudentes dentro de la renta fija del crédito. Lo que hemos estado haciendo ha sido aumentar esa calidad crediticia, irnos a sectores más defensivos, menos apalancados, bueno, y asumir un poquito más de duración, que por ese lado pues pensamos que bueno, pues que en algún momento pues va a pagar. No nos queda mucho tiempo, pero bueno, venís a decir, desde Sabadell estamos cómodos con la renta fija, Invesco nos gusta más la renta fija que la variable, pasito para adelante, para atrás, renta fija para completar esa renta variable, pero en este momento, esa estrategia en renta variable, ¿creéis cómo va a impactar ese escenario de recorte de tipos hasta donde llegue? Un poquito, lo que nos quede, pero para dibujar, estrategia de renta variable. Bajada de tipos de interés es gasolina. Eso no nos olvidemos. O sea, al final, nosotros como personas físicas tenemos hipoteca, ¿no? Entonces todo lo que sea una bajada del Euribor nos va a venir bien. Entonces, eso mismo lo trasladas a una empresa y dependiendo de, como igual que las personas, ¿no? Habrá gente que tenga una hipoteca más grande, otra gente que tenga una hipoteca más pequeña. Pues aquellas empresas que tienen más préstamos, por decirlo de alguna manera, en sus negocios habitualmente, son las que más beneficiadas se van a venir en los próximos meses ante posibles bajadas de tipos de interés. ¿Qué compañías son estas? Pues el sector utilities claramente es un sector muy apalancado y que se puede ver muy beneficiado. Todo el tema de infraestructuras yo creo que también puede ser muy beneficioso para ellos. El sector inmobiliario, que también es un sector intensivo en el uso de capital, también le puede venir muy bien. Y luego, por tamaño de compañías, las pequeñas compañías que tienen más dificultades para tener acceso a la financiación y tienen que pagar más, pues entonces ahora con la
bajada de tipos de interés también se van a ver beneficiadas. Por lo tanto, pequeñas y medianas compañías nos parece interesante, tanto en Europa como en Estados Unidos, y a nivel sectorial, pues inmobiliario, infraestructuras, utilities, son sectores que nos gustan, o pensamos que pueden funcionar ante las bajadas de tipos de interés mejor que una compañía de tecnológica, ¿no?, que tiene una generación de caja muy importante y que tienen otro tipo de preocupaciones como puede ser las valoraciones. Juan Carlos. Pues lo cierto es que estamos muy de acuerdo en esto. Casi no podría ser de otra forma. El hecho de que bajen los tipos no solo mejora la renta disponible de las familias, eso es más consumo, esto repercute positivamente en las empresas se pueden financiar de forma más barata. También es verdad que la pérdida de yields en la renta fija pues podría también hacer más atractivo el activo. Por tanto, sí que nos parece y sí que estamos ahí que mientras pues, se rompan los fundamentales, sí que creemos que esto es un elemento diferencial. Este ciclo está siendo diferente. Habitualmente, cuando bajan tipos es porque tenemos una recesión o estamos en ciernes de ella. No parece ser este el caso. Europa podría haber dejado lo peor atrás, como ya comentaba antes. Estados Unidos está navegando bastante bien esos tipos tan altos durante tanto tiempo y nos parece que esa recesión, pues si llega, está muy lejos todavía y todavía podemos disfrutar. Por tanto, buenas perspectivas si bajan, estamos completamente de acuerdo. Todo lo que sea todavía algo cíclico, como pequeñas y medianas empresas, desde luego todo lo que es intensivo en tipos de interés, capital. Por añadir algo, todo lo que está relacionado también con la sostenibilidad, economía verde, que requiere inversiones a muy largo plazo, pues todo esto también se puede ver beneficiado. Y a diferencia de otras situaciones, nos parece que es interesante hacer un poquito de barbell, estar en los dos sitios. Sí que es verdad que lo cíclico podría ir bien en tanto en cuanto estamos bajando tipos, pero también es cierto que lo defensivo hay que tenerlo ahí. Lo cíclico ya ha corrido mucho, lo cíclico ya podría tener gran parte de estas bajadas de tipos puestas en precio, y lo defensivo ante estas desaceleraciones que vamos a ir viendo, por mucho que sean suaves, pues también podría funcionarnos. Jaime, además decías así, mientras no se rompan fundamentales. Exacto, es que creo que eso es clave. O sea, al final el mercado está ahora soportado por una economía muy fuerte y por los fundamentales y los beneficios empresariales que están siendo muy buenos. Entonces, mientras eso siga, no vamos a ver una corrección del mercado. Entonces, un recorte de tipos pues es leña para el fuego, con lo cual creemos que esa senda alcista puede seguir, a expensas de que haya algún factor exógeno, evento de cola, un cisne negro, pues que el mercado lo coja, pues como lo coja, y haya una fuerte corrección, ¿no?, en el mercado, pues porque las valoraciones están muy ajustadas. A pesar de que las valoraciones están muy ajustadas, nosotros pensamos que es un entorno buenísimo porque para la gestión activa, ¿no?, para ser selectivos, y porque las valoraciones, la dispersión de las valoraciones es muy exacerbada, ¿no?, tanto en compañías del mismo sector como entre sectores, y luego también pues por regiones. Oye, a nosotros, por ejemplo, estamos más positivos en Asia emergentes y Europa versus Estados Unidos por un tema de valoración, de prima de riesgo y de recuperación fuerte de estas economías frente a Estados Unidos, que va como una moto. Pero bueno, también la parte, pues si nos vamos un poco más hacia sectores, pues quizás para este entorno de tipos altos, que van a seguir altos, aunque haya recortes, los tipos pensamos que que van a estar altos durante una época larga de tiempo, con lo cual pues la parte más cíclica sí que nos gusta, más ligada a tipos de interés. Has mencionado utilities, real estate, bancos, y luego la parte también pues más value versus la parte más growth, pues ligada también a todo tipo de sectores, ¿no?, porque las valoraciones atractivas las encuentras, insisto, tanto en compañías del mismo sector como en diferentes sectores, con lo cual, pues eso es un poco nuestra visión. Pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los tres: Jaime Gea de Invesco, Mariano Arenillas de WLS Iberia, Juan Carlos García de Banco Sabadell. Un placer. Gracias a los tres. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias. Muchas gracias.